Yo recuerdo entrar al Bernabéu llorando de ver a la gente del Zaragoza. La sensación de marcar un gol en un campo con tanta gente, ¿cómo es? No sé si estaría mal visto, incluso alguien que dijera tengo que ir al psicólogo. Pasas de jugar con Pepito a jugar contra Cristiano Ronaldo. Recuerdo de irme llorando muchas veces a casa. Incluso estando en la élite, ¿te has llegado a sentir malo? Solo me ha pasado un partido. El Barça de Guardiola era muy cruel. Ese año Messi además también hacía la presión transparencia, que luego ya... El que es del Zaragoza es muy del Zaragoza. Sí. O sea, ese año estábamos súper bien y vino el COVID. Sientes soledad en esa nube de gente, digamos. Te hace sentir que eres un dios y tampoco lo eres. Curioso. Y estaba muy contento en tercera división jugando en el Utebo. Vamos a hablar de un poco el Zaragoza. Es algo innato también la mentalidad de un jugador de élite. Depende contra quién muy bien y Claro. al día siguiente muy mal. Claro. Pero un entrenador malo, es que te destroza. Recuerdo de oír si vendes a Cani que me llamamos Picolín, que le cantaban. Y dije, Golín, él puede decir que la culpa es del clima. Eso es una tontería. Yo lo hice mal. Si es que un futbolista es esto, el 80%. Ya casi había perdido la ilusión. Y solo me la daba el jugar otra vez en el Zaragoza. Te lo digo de verdad. Bueno, hola a todos, bienvenidos al Real Zaragoza Club de Tenis, podcast número 10. Y bueno, hoy tengo el gustazo de presentaros a Rubén Gracia, Cani, exjugador profesional de fútbol, leyenda aquí en el Real Zaragoza. Poca presentación necesita. Vamos a hablar un poco sobre psicología del deporte, su época como futbolista, también bueno, relacionado con la retirada deportiva y tal. Y eso, porque cronológicamente estuviste primero en el Zaragoza, luego... Luego a Villarreal, luego estuve en Zaragoza estuve, desde crío, Eso. Todas las categorías, en el filial, luego en el Zaragoza estuve un año en segunda, que fue el año que subí al primer equipo, ascendimos y 2 en primera. Luego fui a Villarreal 8 años y medio año al Atlético, 1 año en el Depor y el último volví al Zaragoza. Vale, sí, porque tenía duda además de deportivo y atlético. Mira, como el podcast es sobre psicología del deporte, la primera pregunta que te quiero hacer es, Cani, cuando oye psicología deportiva, exactamente qué entiende. ¿La trabajaste? ¿Era un tema tabú en tu época? ¿Es algo innato también la mentalidad de un jugador de élite? ¿Cómo va esto? Bueno, creo que es muy importante y creo que hoy en día está más metido en el fútbol que cuando yo estaba. Cuando yo estaba no había. Directamente no sé si estaría mal visto incluso alguien que dijera tengo que ir al psicólogo. Puede ser. Diría yo, pero nosotros nos lo teníamos que comer. O si alguien fue, creo que sería a escondidas incluso. Si lo necesitó, porque había en el club, sí habría un psicólogo. Había. Sí, habría. Pero en Zaragoza no estoy seguro si había o no. En Villarreal había seguro. Pero claro, es que había muchísimos niños también en el Villarreal, en la ciudad deportiva, allí en donde estaban las instalaciones. Pero realmente yo no conozco a ningún compañero que nunca lo usara. Y si alguno lo usó, fue un poco medio a escondidas. Ya, porque en el fútbol de élite, yo un día me acuerdo que lo hablé contigo, si pensabas que había, pues eso, una mentalidad común, ¿no?, en los jugadores de primera división, pero supongo que habrás conocido a gente que haya sufrido más que otra, ¿no? O sea, Sí. ¿tú has conocido a gente que no haya soportado la presión de primera división o de segunda? No hace falta decir nombres, ¿eh? Sí, he tenido, no se trata de... No sé exactamente si esa presión ha hecho que no juegue en primera o no, esto no sé, pero sí he tenido, bueno, tampoco te voy a decir el nombre, pero he tenido compañeros y buenos amigos, compañeros de habitación con los que he mantenido conversaciones que, por ejemplo, en la Romareda no han superado el que tú tengas unos momentos malos, una temporada mala, una época mala, y la Romareda es exigente y pues el que tú en tu casa cojas la pelota y cada vez que la cojas te estén abucheando un poco,
no es lo mismo que fuera te da un poco más igual, te puede influir, pero poco. En casa te lo puedo asegurar que es muy difícil. Yo tengo compañeros buenísimos, me acuerdo de uno, sobre todo el de este que te he dicho que era compañero, me acuerdo de él, que lo hizo bien en varios equipos, en primera división, y vino a Zaragoza, no es que fuera un desastre, pero no llegó a ser lo que era. Y él me lo dijo una vez, es que como que se le comía eso, no llegó a superar esto. ¿Y tú crees que hay jugadores que deciden no venir aquí por eso? ¿Por la exigencia de la Romareda o por jugadores que les haya podido pasar lo mismo? Yo creo que no. Ya. Yo creo que no. Yo creo que eso no. No, porque primero te puede pasar en cualquier lado, ¿vale? Y hasta que no lo vives, tampoco sabes Claro. lo difícil que es. Tú, Claro. bueno, dices, tú vas a fichar por supongo, vas a fichar por el Zaragoza y no estás pensando, no ficho que me gritarán, o no piensas eso. Sí. Incluso yo al revés, Villarreal es un sitio todo lo contrario. No tiene la afición, la fuerza de la Romareda cuando va bien, pero cuando va mal tampoco tiene esta presión. Claro, es un por sitio eso. muy, muy normalito. Vamos, al árbitro, eso que cantan, hijo de burro, burro, le decían. Anda. Imagínate, que es una afición pues buena cuando va mal y cuando va bien decías, joder, si estuviera aquí la de la Romareda. Sí, sí. Pero bueno, no es ni mejor ni peor, es que según en qué momento te viene mejor. Entonces, yo cuando fiché por el Villarreal no pensaba, pues allí no me gritaran. No pensaba eso. Sí, siempre, o sea, tiendes a pensar Claro, en positivo, ¿no? sí, es algo que no. Yo creo que más, incluso la gente, seguro que alguno ha fichado diciendo, ojo, es que allí si va bien, la afición como va bien. Claro. Yo creo. Sí, porque si vas y sube el Zaragoza también es una gesta. No, claro. Mira, claro. yo he pasado momentos en Villarreal, un descenso mismamente, donde había 3 personas gritándonos al final, ¿vale? 3 contadas y encima no a todos. Y ese mismo año en el Zaragoza, sin descender, los tuvieron 2 horas metidos en el vestuario sin poder salir 3.000 personas allí y no descendieron. Es que tenemos un gemelo en cada equipo, los Oriol. Y me acuerdo de estar en el vestuario y se lo está diciendo. Llevo aquí 2 horas, le decía el hermano, sin salir y no descendieron. Entonces, cuando ha ido mal, se agradece. Pero yo he estado también en Villarreal jugando la Champions y años buenísimos y yo decir, joder, esto mismo en la Romareda sería increíble, porque va a empezar el partido y está en mitad del estadio vacío y vas en la Romareda y juegas contra el último y está una hora antes todas las calles llenas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Pues en cada momento decidirías una cosa, pero al final tienes que coger de las aficiones lo bueno y lo malo, pues tirar para adelante, como puedas. Es que además, claro, para bien o para mal, eso, el Zaragoza es intenso, ¿no? Y la Romareda es intensa porque, claro, a mí hay mucha gente que me dice, hay mucha gente que tiene una opinión contraria a la mía como psicólogo, que me dice, no, si está jugando en segunda división en la Romareda, tiene que soportar lo que sea, la presión y tal. ¿Tú eso lo ves así? Yo no lo veo exactamente así. Yo creo que la afición al final tiene que humanizar también al jugador, ¿no? Hay un término psicológico que se llama la profecía autocumplida, que consiste en que al final, bueno, así a términos generales, que cuando al final oyes tanto algo de ti, te lo crees, ¿no? Entonces, claro, si un jugador que ya parte de una desconfianza previa, ya minuto 1, claro, como ha partido de esa desconfianza, la pierde y ya estás confirmando que malo eres, que malo tal, pues por supuesto que afecta. Entonces, claro, mi pregunta es esa. ¿Tú crees que un jugador del Zaragoza tiene que soportar eso sí o se le puede permitir sufrir? A ver, escucha, es que el fútbol es diferente a los otros deportes. Levanta pasiones, por eso es el número 1 en España el fútbol. Por eso los jugadores ganan tanto dinero, por eso tal, por eso, claro, por eso cuando te va bien la gente te hace sentir que eres un dios y tampoco lo eres. Claro. Pero es así. Es que el fútbol es diferente. Tú vas a ver un partido de baloncesto y no ves a la gente, hijo de p o insultos. Sí, no, sí. En fútbol sí, pero también, fútbol, te anima mucho más de lo normal. No sé, mira,
En Sí, es que temas de justo Zaragoza. temas de afición, pondría una por encima de todas porque es diferente, ¿vale? A una la sacaría de esto que te voy a decir, es la del Athletic de Bilbao. Es diferente, son del Athletic de Bilbao y hacen todo por el Athletic de Bilbao en todo momento, aunque vaya mal. O sea, ha tenido años, ahora está bien desde hace años, pero yo me acuerdo de estar a punto de descender un año malísimo y no gritaba a nadie en ese campo a los jugadores, porque saben que gritar les hace que jueguen peor, ¿vale? Claro, Y terminar eso el es. último partido de liga, ganar y salvarse y pegarles una pitada cuando había acabado la liga, una pitada, eso recuerdo un reportaje y decir, hostias, es que entonces te pongo la del Athletic de Bilbao por encima de todas porque no hace esto que te voy a decir, el resto, la que te da mucho cuando va bien, te exige mucho cuando va mal. Y la que no te da tanto, pues no te exige tanto. Es que es así. Y son todas así. Claro. Da igual que sea del Zaragoza, la del Granada, la de tal. Si la del Granada, por decir algo, no exige tanto, es porque cuando va bien no ha dado tanto. El Zaragoza es que da mucho cuando vas bien, es que es una pasada. Pero Ya. cuando vas mal, es que ha estado esforzándose por ti. Entonces siente que te puede reclamar. Yo creo que es esta cuestión. ¿eh? Sí. Lo que no Y- se dan cuenta es que te están gritando cada vez que llevas la pelota y eres de su equipo. No creo que entiendan que estoy jugando mejor, por eso. No, estoy jugando Ya, peor seguro. Seguro que si no me lo hicieran estaría mejor. eso es. Pero también entiendo el aspecto, yo no lo haría, porque soy bastante normal en el aspecto de ni me pongo a gritar, "Uah", ni tampoco a insultar ni a tal. Pues eso, normal, bien, ¿no? Y si no, no me jodas. Pero no gritándole, porque entiendo que eso no le viene bien. Claro. Y estoy haciendo que mi equipo juegue peor. Sí, pues además, ¿quién nos lo va a decir mejor que tú, ¿no? Que has Sí, estado ahí, y por eso no lo haces, no gritas y tal. es que No, gritas demasiado. fue una de mis etapas más complicadas en el fútbol. Eso que te he comentado de Oscar, yo por suerte lo superé, porque, bueno, a mucha gente le he contado la anécdota. Eh, en segunda división el primer año lo hice bien, muy bien, vamos a poner. Entonces la gente se hizo unas esperanzas conmigo que no eran reales. Quiere decir, pasas de jugar con Pepito a jugar contra Cristiano Ronaldo. De que te marque Alberto de no sé qué equipo a que te marque Sergio Ramos. O sea, el salto es muy grande. Y yo, como cualquier jugador normal, quitas a Messi, Raúl, estos que el primer año ya se salen, el resto necesita una adaptación porque los jugadores son muy buenos, de repente, todo va muy rápido, te tienes que acostumbrar a todo. Entonces, sin llegar a jugar mal, yo no cumplí las expectativas porque se creían, supongo, que yo iba a Seguro. hacer lo que hice el año anterior con equipos de segunda y en otra categoría. Entonces yo, sin hacerlo mal, tampoco lo hice bien. Entonces hubo un momento que la Romareda me empezaba, es un murmullo, no son pitos, es un murmullo. Tú coges la pelota y la llevas y empieza como un murmullo cada vez más fuerte y claro, si no sueltas la pelota siguen. Y imagínate que yo la llevaría hasta ahí, pero claro, como están haciendo eso a mitad de camino, yo ya la paso. Entonces, ¿qué pasa? Que estás jugando como ellos quieren, no como tú quieres. Curioso esto. Sí, ¿qué pasa? Y, hostia, recuerdo irme llorando muchas veces a casa. Yo vivía con mis padres y ir con mis padres y estar frustrado porque no lo veía merecido. ¿Qué años tenías ahí? Tendría 21, creo que 21. No lo veía justo. Si me pongo a pensar, tampoco era justo el año anterior, que cuando salía al principio de todo no hacía nada y me aplaudían. O sea, siendo sinceros, te dan mucho, me dieron mucho también nada más cuando sales de la cantera y haces 4 cosas, también te regalan, para que me entiendas, pero ahí lo llevas mejor. Claro. Pero ahí no lo veía justo y porque yo me estaba esforzando, tampoco estaba siendo un desastre y claro, es que era, joder, cada vez que cogía la pelota, era todo el rato. O sea, cada vez que yo cogía la pelota era eso, durante un tiempo. Entonces yo me iba a casa, recuerdo de estar ahí llorando tal, y mi padre decirme, venga Rubén, va, que eran 4, así un poco. Y yo, no. Bueno, con el tiempo yo me fui acostumbrando sin darme cuenta un poco
ya no la soltaba a mitad de camino como te he dicho antes, ya hacía lo que tenía que hacer. Sí, indudablemente no jugaría con la misma confianza, pero digamos que ya aprendí a pasar un poco de eso y llegué a casa, llegaba un día a casa y yo llegaba normal y mi padre me empezó, joder, no sé cuántos, y yo le decía, pero hoy me han gritado. No me daba cuenta ya. Ya. No, yo era yo el que le decía que no, pero si no me... Sí, eso es lo que hemos hablado antes, que al Entonces, final... me sirvió para, eso fue, yo siempre he dicho que de mis peores momentos es donde luego más me sirvió, porque pude superarlos y me sirvieron ya para siempre. Digamos que en eso, pues ya no me influía luego tanto que me hicieran o no lo que hicieran en la grada, digamos. Entonces, te viene muy bien y no es fácil. Sí. No, es que al Son final los momentos más difíciles. es curioso porque o sea, me ha parecido muy curioso que por el murmullo de la grada te hacía incluso soltarla antes, porque Sí, hasta que no la soltabas no claro, te... porque tú a lo mejor la llevas y a lo mejor la querrías pasar, pero no ves lo que y tienes que tardar. Y claro, ellos se impacientan cada vez más. Al final tú pues, se la pasas a lo primero que te sale. A lo mejor no harías eso y seguirías y igual metías gol. Claro, eso es, y al final tienes que hacer lo que No, que al te... final no juegas como tú jugarías. Estás Claro, jugando como ellos quieren. que juegas Y eso mejor no que el de puede la ser. grada, seguro, además. No puede ser. Da igual, ni que a lo mejor tienen razón que la tienes que soltar, pero tú tienes que hacer lo que tú sientas. Si te equivocas, te equivocas. Porque en relación al típico grito que hay en un campo de qué malo eres o tal, ¿tú alguna vez, incluso estando en la élite, te has llegado a sentir malo de alguna temporada que estés súper tenso, súper jugando mal? Claro, el contexto no incita a pensar que eres malo porque igual estás en primera división, pero incluso... Sinceramente, solo me ha pasado un partido, ¿En pero no cuál? es por mí, era porque el Barça de Guardiola era muy cruel. Hoy va... Nos ganaron 6 o 7-0. Es que no tocabas ni la pelota. Eso era increíble, El ¿no? primer año de Guardiola, fue el primer año de Guardiola, el primero. Fue brutal. Que empezaron mal y luego ganaron Empezarían, todo. creo que el primer partido perdieron O bueno, igual el primer partido, sí. porque nosotros fuimos el tercero o el segundo y ¡fua! Estaba en el autobús y sentía que no sabía jugar a fútbol, que me sentía un juvenil respecto a lo que había. De verdad, esta sensación fue solo ese día. Normalmente te pueden meter, el Madrid te metía 5 a lo mejor, pero no era eso. Te metía 2 córneres, un contragolpe, tal. Pero es que ese año el Barça tenía una cosa que luego fue perdiendo. Por eso cada vez, primero ganaron el sextete, creo que fue ese año. Luego Sí. estuvieron muy bien, pero no tan bien cada año. Y es porque perdieron un poco la presión tras pérdida. Un poco. Claro, ya cuando ganas tanto tal, pues ya no tienes la misma ambición. Claro. Entonces lo perdieron un poquillo. Pero es que no te dejaban tener la pelota en ni un momento. Y como estabas todo el rato muy cansado detrás de la pelota, porque es que estaban tun. Cuando te llegaba, estabas reventado, te presionaban muy rápido y te la volvían a quitar. Todo el rato así. Y era, es que fue duro ese partido. Luego no quería ir a jugar. Claro. Porque me hicieron sentir mal ese día. Y te digo, he perdido con el Madrid 3-4-0, lo que sea, pero te sientes que has tenido un mal día, que te han ganado, son mejores, es que son mejores, no pasa nada. Pero ahí, ostras, es que fue difícil. ¿Y ese partido fue en casa o no, en el Nou Camp. En el Camp Nou. No, fue en el Nou Camp. Ya. Y es eso, porque además, ya ves, mira qué jugadores eran que te quitaban la pelota, pero no la tenías, ya te la habían quitado. Messi, Iniesta, Xavi, Pedrito, que no eran ninguno Tchouaméni y de Pedrito tal. se habla poco, pero Pedrito era buenísimo. No, y eso lo hacía muy bien, una pasada. Eso era... Entonces, claro, ese año Messi además también hacía la presión tras pérdida, que luego ya la dejó de hacer mucho. Pero lo hacían todos muy rápido. Y claro, si te lo hacen todos muy rápido, es que de verdad, no te, era... Ya. Entonces, ese día sí me sentía así. Pero como por en comparación, general, ¿no? sí, en general no me ha pasado esto que tú dices. Quiero decir, que yo siempre, si me ha ido mejor o me ha ido peor, pues estás más de confianza, menos, pero siempre he estado sabiendo un poco lo que yo era, digamos. Ni me he creído el mejor ni el peor. Yo, si me ha ido mal, indudablemente no tengo la confianza, lo que sea, pero no me he pensado que malo soy, no. Sinceramente, yo no he estado ni creyéndome mucho, ni menos, ni más.
he tenido más confianza o menos, pero no me he venido abajo psicológicamente porque me ha ido mal. Yo sabía lo que yo era, pero a lo mejor en ese momento, pues si no estaba jugando porque el compañero que jugaba por mí era mejor, no pensaba que malo soy yo, sino es que, y además, antes te he dicho un ejemplo con Cazorla, fuera de la entrevista, y cuando a mí me venía, por ejemplo, a hablar Pellegrini, me vino a decir como que no estaba contento conmigo porque no estaba dando tal, y yo le dije, tienes razón, yo no estoy dando, no estoy haciéndolo bien, le digo, pero escucha, tampoco es todo culpa mía. ¿Por qué? Porque en mi puesto juega un jugador que lo está haciendo increíble, está siendo el mejor de España ahora mismo, yo también lo veo, no soy tonto. Y si tiene que jugar él o yo también le sacaría a él, porque es que está jugando muy bien. Le digo, entonces, si yo no juego nunca, si me sacas 10 minutos, ¿cómo quieres que yo rinda? Entonces, yo sé que puedo dar mucho más, se lo decía a él, le digo, puedo dar mucho más, pero hombre, que es que no juego y se lo decía, le digo que yo no estoy viendo los partidos, que estoy viendo a Santi, que es que yo tampoco me sacaría, pero no me eches la culpa a mí, es que hay un compañero que lo está haciendo muy bien y tú solo nos ves o él o yo, entonces está jugando él. Entonces, que no estoy jugando porque está él bien, no pensaba que yo era muy malo, es que él era muy bueno y yo tenía que esperar mi oportunidad. Y si me iba muy bien, tampoco me creía Dios. Pues bueno, lo está haciendo muy bien y mira, hay una cosa que siempre digo, que me preguntaban, ¿qué tal has jugado? Y joder, a veces oigo a alguien, ¿qué tal has jugado? Y se pone por las nubes. Y digo, hostia, qué diferente es a mí. A mí me decían, ¿qué tal has jugado? Vamos a poner en baremo del 1 al 10. Si había jugado de 7, le decía de 5. Si había jugado súper bien, no decía mal, pero decía, bueno, bien, he estado bien. Nunca. Pero más porque te daba igual eso que por verte peor de lo que. O sea, que Sí, por, no, porque. ¿no? Primero porque tampoco quería creerme Sí, nada. O sea, sigue porque es que el fútbol cambia en 2 semanas. Como te creas muy bueno, vas a ver qué sí, malo eres en 2 semanas. ya. Como te creas muy bueno, porque cambia todo muy rápido. Entonces no tienes que estar pensando. Yo intentaba no pensar eres bueno ni nada de eso. Intentaba estar siempre neutro, ¿sabes? Ya, porque ahora que hablas también de, pues eso, de endiosarte, no endiosarte y tal, hay una duda que tengo siempre con los deportistas de élite, no solo en el fútbol, pero bueno, en el fútbol siempre tiendes a pensarlo más porque, pues eso, es el deporte de la gente, ¿no? Y más en España. En esos momentos en los que tú estás en la élite, que, pues eso, sales en campos con 100.000 personas, te paran por la calle, te piden fotos, o sea, en esas épocas ¿tú te sientes más rodeado de gente o más solo? ¿Sientes soledad en esa nube de gente, digamos, o no? Yo creo que también dependerá de cada situación individual. Quiere decir, Ya, a lo mejor yo he tenido compañeros pues que han venido y no tienen pareja, viven solos, no tienen ningún familiar cerca porque a lo mejor son de Holanda, mmm, a lo ya mejor sé lo que dices, incluso sí, con los padres ni les habla de fútbol porque él ya, es un pasota. sí. Entonces, O sea, si solo tiene la multitud, sí que te si sientes muy esa solo, ¿no? persona tiene solo a lo que es la gente de la multitud, cuando le vaya bien, pues le irá muy bien. Cuando le vaya mal, va a estar solísimo. Solísimo. Claro. Sí, además, claro, Pero, el llegar, pero no ha sido mi caso. ya, Yo tuve pareja que siempre estuvo conmigo, encima por suerte, no tenía ni idea de fútbol y terminaba el partido y no en la vida me iba a hablar de fútbol, simplemente pues, me daba el cariño y si me iba mal que necesitaba tal, pero estaba conmigo y he tenido a mi hermano, a mis padres siempre cerca, no sé, yo, a mis amigos, no. sí, y separabas, ¿no? Esa Sí, multitud yo de terminaba tal. el partido y ya, pues el fútbol, bueno, entrenaba el día siguiente, pero bueno, ya está. Claro, es que hace poco, no me acuerdo de qué músico lo vi, pero un músico que pues eso, le entró una depresión desde un día que pues, hizo un concierto multitudinario, llegó al hotel y estaba solo, ¿sabes? Y dijo, pues pero si es que no tengo nadie con quien hablar, no. Es que ahora no recuerdo quién era, Sí, pero pero es que pues eso. puede pasar y además
Además, le puede pasar a cualquiera. Tú puedes ver a una persona que según tú tiene todo en la vida, no puede tener nada mejor. Y él ser infeliz y le dice a la cabeza que no, y es no. Y otra gente con nada los ves todo el día increíble de felices. Entonces, muchas veces el que tú te sientas bien es que te sobra. No hace falta tener esto o lo otro, ser así o ser así. Es que tú estés contento que te conformes con lo que tienes, aunque quieras conseguir más, que eso también es importante, pero lo importante es que lo que tú vayas teniendo, yo le decía un día a mi hijo y a gente, yo nunca pensé en llegar a primera cuando jugaba en tercera. Yo estaba en tercera, lo quería hacer bien. Curioso. Y estaba muy contento en tercera división jugando en el Utebo y no me planteé nada más que quería hacerlo bien en el Utebo. Por suerte, que además llevaba unos años que no me había ido bien de niño, pues ahí fue el año que crecí, me puse ya como los demás, por decirlo de alguna manera. Empecé a mejorar, hice un año muy bueno. Oye, al año siguiente fui al filial. Tampoco pensaba en a ver si subo al primer equipo, porque además yo venía de tercera y el filial de aquel año era un filial de la leche que tenía el Zaragoza. Que jugamos el ascenso a segunda A, pero no pudimos jugarlo porque bajó el Zaragoza. Anda. Pero, o sea, tenemos un filial para subir donde está ahora el Zaragoza. O sea, muy bueno. Y claro, no voy a ir yo allí pensando que voy a llegar a primera, no, quiero hacerlo bien. Quiero sentirme bien, siempre he estado contento con lo que he tenido, intentando dar más pasos, pero no 3 antes del primero. Y fue algo que siempre, ya te digo, iba jugando cada año en una categoría, porque además fue cada año en una, tercera, segunda B, segunda A y primera, seguidos. Y nunca había pensado en el anterior a ver si... No, quiero hacerlo bien. Quiero ser feliz y hacerlo bien. Sí, no, además está claro, y yo como psicólogo deportivo siempre recomiendo, predico esto, está claro que eso es lo que hay que hacer, tener el foco en el proceso más que en el resultado, ¿no? Es que mira, tuve compañeros de niño, hasta juveniles, digamos, donde ellos estaban ya desarrollados desde hace años y yo no, yo era pequeñito. Entonces, digamos que a mí se me comían. Yo podía tener talento o hacer algo, pero era muy poco porque podía hacer 3 cosas, pero el resto se me estaban comiendo porque me sacaban una cabeza. Entonces, no me fue fácil. Incluso el último año he jugar muy poco, tal. Y estos jugadores que toda la vida, o sea, desde niño jugué con ellos y ellos eran siempre titulares, jugaban siempre tal. Luego salimos a tercera, bueno, ya sales a un sitio donde ya no son de 18 todos, de 17, no, ya hay de 35, de 20. ¿Qué quiere decir? Esos que a mí se me comían salen a jugar contra hombres y ahora en eso están igual. Ahora hay que tener más, no solo eso. Yo te digo, por suerte crecí. Entonces yo pude sacar el talento que tenía, pero que no lo podía sacar, digamos que tuve opciones. Pero yo fui a tercera súper contento. Para mí no fue un lechado. No vas al filial, vas a tercera, por ahí, búscate la vida. No, bueno, pues vale, pues salgo ya. Y estos que te digo, alguno salió, no lo hizo bien porque ya no podía comerse por el físico a la gente, sino que eso estaba igual. De repente no juega 3 partidos y no sabe aceptarlo. Y deja el fútbol. Claro. No sabe aceptarlo porque toda la vida él ha sido titular, ha jugado, ha sido tal, el entrenador me quería, tal. Y no lo supera. Claro. Y yo, que había tenido mis dificultades desde crío, pues bueno, voy a tercera, pues bien a gusto estuve. Tengo un recuerdo excepcional de ese año y si me va mejor o me va peor, pues bueno. Sí, de hecho, por eso muchas veces incluso es peor despuntar, ¿no? Desde tan pequeño. A ver, es peor si luego no lo consigues también. Sí, no, claro. Si lo consigues es mejor, ¿sabes? Pero no, claro, obvio, si lo consigues es mejor. Pero es mejor si tú despuntas, tienes que saber que igual no es luego así. Claro, por eso. Es que tienes que ser fuerte de cabeza. Pero es que si despuntas tan pequeño, igual, pues bueno, tu tolerancia al error se disminuye, tu tolerancia al fracaso, yo no lo controlo. A ser suplente, a tel... Ya te digo, como tuve esas dificultades desde crío, siempre ha sido algo que luego he sabido aceptar. No juego, pues he sabido entender
que es que el entrenador tiene que hacer la alineación y que si yo salgo y meto 2 goles, jugaré. Y si no estoy jugando, puede que el entrenador se equivoque o no, ¿vale? Que a veces se equivocan y tiene que jugar uno que no, pero seguro que no me he puesto a pensar que la culpa es del entrenador. He pensado que tengo que hacer algo mejor. Si no estoy jugando es porque algo no estoy haciendo, puedo hacerlo mejor y jugaré, porque no son tontos los entrenadores. Tú sabías lo bien que jugarás. Y entonces no he pensado, la culpa es bueno, no, venga, me he centrado en hacerlo mejor. Sí, pues es que además no has sido a psicólogo deportivo, pero lo parece, porque hablas todo el rato, pues eso, de tener el foco en el proceso y en lo que depende de ti, ¿no? Claro, es que es una de las claves. Es que te tienes todo lo contrario es malo. Es que te tienes que centrar en ti, tú no controlas la alineación del entrenador. Eso no lo barajas tú, eso lo hace él. ¿Para qué te vas a preocupar en eso? Es que eso no lo haces tú. Tú no te llevas a los compañeros, te la van a pasar si pueden o quieren o no. Entonces, ¿qué te centras? ¿Qué hago bien, qué hago mal, en qué fallo? Pero tú, esto es lo que puedes mejorar. Lo otro, pues Ya. si te la pasas mejor, pero si no, Sí. pues ¿qué puedo hacer? Pues igual pedirla más fuerte, no sé, esto me va a ayudar. Claro. Pero no me va a ayudar a decir, joder, es que no me la pasa. Esto no te la va a pasar. Es que además el fútbol en cierto sentido, yo creo que vas a estar de acuerdo, es muy cruel porque es muy resultadista. Es como, ahora que estamos hablando del resultado, se me está ocurriendo claro, el rol del entrenador, ¿vale? Que cuando tiene una dinámica negativa es el primero al que echan. ¿Tú has tenido ejemplos que han... pregunta más introductoria a lo que te quería preguntar. ¿Has tenido ejemplos de entrenadores que los han echado por una mala dinámica? Sí, claro. A muchos, ¿no? Sí, y muy buenos. Pues eso. Ahí, cuando pasa eso, ¿vale? Una vez ya lo echan, en el vestuario se habla de, pues igual, ya no te digo de buscar otros culpables, pero en el vestuario se palpa, se respira que en realidad la culpa no es del entrenador y que había otro factor, otros factores, que se podría mejorar de otra manera, o tiendes más a estar del lado de esas decisiones. A ver, depende de cada equipo, cada año, cada momento. Date cuenta que no es lo mismo que estemos 18 personas en ese equipo que pensamos de una manera cada uno al año otro que son 18 diferentes, Claro. que pueden pensar de otra manera. Indudablemente cuando han echado al entrenador son años difíciles, porque si echan al entrenador es que no va bien. Y años de 2 y 3 entrenadores en el mismo año. Ese año es que ha sido malísimo. Entonces, no hablas como la culpa es de esto o del, o sea, como individualmente, ¿vale? No nos reunimos y decimos, Vale. la culpa era del entrenador, chicos, no os preocupéis. No decimos esto, Vale. ni mucho menos. Cada uno tendrá su propia opinión, pero no es, porque es que igual tú piensas una cosa y yo otra, entonces no es algo que se hable. Se suele hablar, si el entrenador, chicos, tenemos que hacer mejor esto, como el equipo, que puede mejorar el equipo. Pero Ya. no si la culpa es del entrenador o nuestra. Indudablemente, el entrenador es que es muy importante. El entrenador es muy importante. Un buen entrenador no va a hacer que un equipo malo gane la liga. No tiene magia, ¿vale? Pero sí puede hacer que rindan mejor. Sí, es complicado saber, claro, los factores. Es muy importante porque para que vaya bien tiene que saber cómo que yo saque mi rendimiento, que lo consiga. Y no solo yo, que igual es fácil, yo me refiero a uno que va a jugar, que lo voy a tratar bien, ese igual es fácil sacarle el rendimiento, pero es muy difícil sacárselo al que no juega en su puesto, porque ¿cómo tienes contento a ese? Entonces, eso es el entrenador, para que vaya bien tiene que saber eso, ¿vale? Porque luego hacer la alineación que juegue uno, que juegue otro, normalmente te equivocarías poco. Hacer la alineación del Madrid, yo creo que la haríamos todos muy parecida, ¿vale? La diferencia es otra, es saber sacarles el rendimiento a cada uno, ¿vale? Pero un entrenador malo, es que te destroza. Porque es que un mal entrenador es que no Claro. hace que ninguno esté bien. Puede hacer, digo. Un mal entrenador puede ser muy... Entonces el entrenador es muy importante. Solo el hecho de que no haga que estén peor los jugadores. Pero es difícil porque tuve un entrenador una vez que un compañero le protestó, es que tú no me tratas igual que a tal.
Y le dijo, claro que no te trato igual. ¿Tú tratas igual a tu padre que a tu madre? Le dice, porque yo no los trato igual y los quiero igual. Le digo, Muy porque cierto. tú te tengo que tratar de una manera, que eres de una manera y a él de otra. Pero yo respeto a los dos, intento tal, pero no os trato igual, creo que no. Y lo dejo callado. Pero es verdad, no puedes tratar igual a todos. Porque igual a ti te soy muy estricto en algo y tú no pasa nada, lo aceptas y vas a mejorar, pero si soy muy estricto con este, se va a enrabietar, va a hacer qué tal, entonces a lo mejor no quiero decir que a ese le tienes que dejar hacer lo que quiera, pero a lo mejor le puedes hablar un poco, ven, y llevarlo y hablarle un poco más de otra manera para decirle lo mismo que al otro y que lo haga, pero que no se cabree. Entonces, esto es difícil, pero... Claro, sí, de hecho, quizá por eso lo más, dentro de que obviamente los factores técnicos, tácticos, pues sean fundamentales, igual la labor más difícil es la humana, ¿no? O sea, el entrenador, o sea, el tener que lidiar con, ¿cuántos suelen ser la plantilla? ¿23 jugadores? 25. 25. Con 25 personalidades, ¿no? De hecho, siempre se decía mucho el Madrid de Zidane, que ganó Champions por un tubo. Zidane daba la sensación, ¿no?, que tampoco decía mucho, pero daba la sensación de que los tenía bien gestionados, ¿no? Mi opinión es que los entrenadores de los equipos, Simeone, Ancelotti, los Zidane, Guardiola, de los top, son todo, ¿no? no es tanto como hace, que también saben, pero no es la diferencia esta para que un entrenador que es muy bueno no llegue a esos, es saber exigirles, es muy importante, exigir, pero también saber dar en un momento dado. Date cuenta, empezó Guardiola, para mí al extremo, un poco, porque iban a jugar fuera de casa al campo de los Osasuna y iban por la tarde en el avión y jugaban. Para mí eso es exagerado. Pero sí que yo me acuerdo al principio que había tal partido, venga, 2 días al hotel, concentrados. Pues Guardiola lo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque al final, si uno es profesional, no te vas a ir por ahí de fiesta el día antes del partido. Vamos. Claro. Es que no, eso no lo vas a hacer. Entonces tienes que confiar en el jugador y dejarte a lo mejor con tu familia en casa viendo la tele, pero estás ya con tu familia, no estás en un hotel o fum, boom, ¿entiendes? Esas pequeñas cosas, humana, claro, sí. yo digo que Guardiola lo iba al extremo porque tampoco estoy de acuerdo que vas a jugar fuera de casa, pues yo creo que hay que ir el día de antes a cenar, dormir allí y estar tranquilo por la mañana, no montarte en un avión y ir a jugar. No lo sé, no lo he vivido nunca, pero a mí yo preferiría el hotel en la noche de antes, pero no 2 días, ¿entiendes? Sí. Pues estas cosas, Sí, mira, Simeone, te voy a poner más ejemplos. Simeone, la diferencia que me noté yo con Simeone respecto a... Ah, tú jugaste con Simeone. Era el entrenador. Ojo, pues ya lleva años, ¿no? Simeone lleva un montón. Lleva un montón, 15, sí. un montón. Lleva muchísimos años. Jope. Pero yo cuando fui ya llevaba 5 o 6. Ya, pensaba que iba a 10 o así, iba a 15. No, más. Lleva muchísimo. No sé cuántos exactamente, pero muchos. Entonces, yo noté, fíjate que a que tú te imaginas que es súper tal, pues mira, será súper tal en otras cosas, pero con lo que te voy a decir, yo creo que es una de las claves que llevé tantos años. Yo venía acostumbrado, sobre todo del que venía, que era Marcelino, pero en general eran así casi todos, Marcelino un poquito más, pero eran así casi todos. Estaba acostumbrado a, llegas tarde a entrenar, 10 minutos, 1.000 euros de multa. Llega no sé qué, multa, castigo, multa. Y llegué a un sitio donde vi compañeros no llegar 5 y 10 minutos, llegar 40 minutos tarde de entrenar, por lo que fuera, porque atasco, se ha dormido. Te mandaba a los capitanes y te decían, tío, no puedes venir tarde a entrenar, no sé qué. Y es que es clave. Curioso. ¿Por qué? Si tú vienes y me multas, yo me voy a encabronar, porque me has quitado dinero. Y además no va a ningún lado esa multa, que no es... Pues si me vienes listo, porque ¿para qué lo voy a multar? Cogía, te mando a los capitanes, que encima les haces más caso que al entrenador, porque no es lo mismo que te venga tu padre a echar la bronca que te lo diga un amigo. Es verdad. Que dices, hostias. Y entonces tienes a los capitanes diciéndote, tío, espabila, ¿qué tal? Y es que espabilas. Y encima no te has cabreado. Pero claro, el otro, venga, multa, pumba. Pues me encabrono, ya empieza mal.
pues que tú sepas, este es un ejemplo, para que tú Sí, no, es entiendas verdad. por qué hay cosas que cambian todo. Claro, claro, Porque sí, sí. la de jugadores que se le habían cabreado y se le había igual ido a la mierda del equipo, ¿eh? Porque a lo mejor se cabrea el jugador que no debes, quiero decir, pues que es muy importante en el equipo, pero encima se lleva bien con otro que también, como no juega, pues se ha cabreado y el otro, y la afición te grita porque, o sea, que cualquier cosa Sí, sí. desencadena algo malo. Pues ese tipo de cosas, yo creo que Simeone me encontré algo que daba exigencia, claro que sí, pero mucha naturalidad luego en todo lo demás. Entonces, si no es imposible estar 15 años, Da si no, sensación de al final un año policía. se te revuelve todo y empieza a haber malos rendimientos, porque y si lleva tantos años, una de las claves es esta. Y supongo, por viendo a Ancelotti cómo habla, cómo hace todo, creo que es del estilo. Ya, es tranquilo, Creo que ¿no? Guardiola son del estilo, que son, sobre todo, la diferencia en ellos es gestores de personas, Sí. de vestuarios, Además, tener vestuarios con coherencia, tantos no egos también. es esto, estoy seguro por cómo veo cómo habla de Vinicius y tal, que hace lo que yo he dicho antes, lo trata diferente a otro que le meterá más caña porque sabe que Vinicius tiene pinta, no lo conozco, pero tiene pintas de que como se cabree, la lía y tal, entonces como si fuera su padre le ayudará de otra manera. Creo que será así. Yo también pienso Creo igual. que Ancelotti será así, pero ya ves cómo cambia lo que has dicho tú antes. Viene de ganar todo y ya parece que no vale porque este año es tan peor. Y el fútbol no tiene memoria. Ya. Pues sí. Pero al revés es igual, ¿eh? Luego se lo hace bien, pues la gente tampoco se va a acordar de atrás, porque lo está haciendo bien. Es así. Sí, El fútbol va por semanas. cambia y es generoso y a veces cruel y pues bueno, hay que aceptarlo y saber llevarlo. Vale, genial. Pues mira, vamos a responder ahora las preguntas de los invitados anteriores, que además siempre lo hago al principio, pero como estamos hablando de temas tan interesantes, pues igual ya llevamos media hora tal. Vale. Pero eso, vamos a responder, ¿vale? Las preguntas de Mario y Alberto, que son las siguientes. Mi pregunta va relacionada sobre tu retirada deportiva después de una carrera profesional top. ¿Cómo gestionaste esa época de retirada? Si seguías manteniéndote activo a través del entrenamiento, qué hábitos tenías para mantenerte en forma y poco más. Yo por mi parte lo que quiero preguntarte, un poco también de que sirva para consejo para personas que lo estén viviendo o que lo vayan a vivir, es que has sido una persona que ha estado en entornos de mucha presión, como es la modalidad deportiva que has practicado, y te quería preguntar, ¿cuál ha sido el momento que tú recuerdas o uno de los momentos que recuerdas en los que más presión has sentido y qué tipo de estrategia o cómo lo afrontabas? Simplemente, ¿qué te decías a ti mismo en ese momento en el que realmente por parte externa había presión? Vale, pues a ver, en la primera pregunta, la de los hábitos, pues si te soy sincero, dejé el fútbol y deporte hago el justo, juego un poco a pádel y poco Eso me más. han dicho, es verdad, que juegas muy Sí, bien al pádel. bueno, muy bien, juego al pádel. Depende contra quién muy bien y Ya, y claro. al día siguiente muy mal. Claro. Como el fútbol, ¿no? Depende de los rivales. Eso Un día es. pareces muy bueno y luego no sabes darle. Pero bueno. Eso en el pádel pasa muchísimo, ¿eh? Hay gente que parece Sí, que no sí, da el- claro. Es que, pues como en todo, Mm. te ponen en fútbol un día y si el que te marca es muy malo, te lo Claro. regateas y eres muy bueno, pero como te marque Puyol, Claro. no la tocas. Pero bueno, Claro. ya te digo, no hago nada de deporte que no me vaya a hacer disfrutar. Hago un par de partidos al año de fútbol nada más por compromiso, o sea, no juego a fútbol nada porque es muy duro. La gente que lo juega lo sabe, la que no, estar 90 minutos poniendo tu cuerpo a todo lo que da todo el rato, pues es complicado. Y ahora, hoy en día, pues no me apetece estar 4 días con molestias por todos los lados y hay que correr un montón y no me nace ahora mismo jugar a fútbol. Juego pues el partido de Spanoa, que me encanta jugar en la Romareda otra vez, que encima va mucha gente y es un día que me gusta ayudar porque es contra el cáncer y tal, pero y algún compromiso más que me meten, pero no hago mucho deporte y de lo que es dieta, pues intento, si algo no me apetece mucho un donut, pues no me lo como, pero no hago ninguna dieta, me como lo que me apetece y no
vamos, que dejé el Vale. fútbol y me relajé Vale. en temas de street Sí, sí, de deporte. ya. Y la otra que era el peor momento, pues igual puede ser el que te he comentado antes, de que me abucheaban un poco cada vez que cogía la pelota. Yo creo que ese fue uno de los momentos más complicados y bueno, lo superé pues como pude. O sea, no hice nada especial, simplemente pues... A la vieja usanza, ¿no? Sí, no sé, a no seguir. hice nada en particular. O sea, pues no sé, apreté los dientes y, pues al final no los oía, que es lo único Ya. que te puedo decir. Sí, es que eso, claro, yo muchas veces lo digo, ¿eh? Claro, yo soy psicólogo deportivo y a veces, claro, metido en mi mundo, en mi trabajo, parece que sea la única solución a los problemas. Pero bueno, puede haber otra, puede No, haber que a lo la mejor, educación, que a lo mejor me disciplina. hubiera venido bien No, no, por supuesto y que lo sí. hubiera superado antes, Sí, sí, que sí. no lo sé. Pero Por supuesto no que te habría era venido bien. una herramienta que hubiera en ese momento. No, es que ni la barajé. O sea, porque es que no sabía ni que se... Simplemente creo que como hacíamos todos en aquellos momentos, pues personalmente pues intenté seguir confiando en mí, no venirme abajo y pasar el mal momento. Cada vez fue un poquito mejor, cada vez fue un poquito mejor. Al final ya te digo, no los oía tanto y fue cuando empiezas a jugar mejor, empieza a haber menos pitos también, menos historias. Al final pasamos del abucheo a, recuerdo de oír si vendes a Cani que me vamos picolín, que le cantaban. Y dije, golín, el año pasado era muy malo, pensaba. Pero bueno, Sí, sí. que tienes que entender que son cosas del fútbol y pues bueno, yo creo que los momentos malos de uno, lo que hay que tener es la calma y estar tranquilo, entre comillas, sabiendo que lo que puedes dar y confiar en ti. Igual que los buenos, que son también muy difíciles, que no creerte que eres más bueno de lo que eres, sino luego, ¡pum!, tortazo. Claro. Enseguida te va a venir la leche porque si te crees más bueno de lo que eres, tarde o temprano te vas a dar cuenta que no eres tan bueno, si no lo eres. Claro. Si te crees muy bueno y lo eres, pues yo entiendo que Messi se creyera muy bueno. Pero es que luego lo va a ¿Messi demostrar. dices? ¿Messi? Sí, Messi o Cristiano. Yo entiendo que se crean los mejores del mundo porque lo son. Entonces, ellos se creen los mejores del mundo y lo van a demostrar porque lo son. Pero si tú no eres de los mejores del mundo y te lo crees, no lo vas a poder dar porque no lo eres, al final va a ser peor. Entonces, es importante estar siempre neutro. Entonces, tener confianza, saber que tú puedes y tal, pero es difícil. Pero yo creo que la única forma que tuve de superar mis adversidades fue esa, estar tranquilo y seguir y confiar en mí y que iría mejor. Pero bueno, unas veces cuesta más, otras menos. Sí, no, es interesante porque además eso, es que la clave es ser objetivo, ser neutro. Vale, pues bueno, vamos a... Luego también ha puesto la gente preguntas en Instagram, han puesto muchísimas porque he puesto en una historia para que me hicieran preguntas y tal, siempre lo hago con los invitados y vamos a tenerlas que responder rápido porque es que ya te digo, hay muchísimas, muy interesantes Vale. además. No sé exactamente, porque si te lo preguntan luego, pues no me merece la pena preguntártelo ahora, pero no sé exactamente si te preguntan sobre la retirada, ¿vale? A mí es un tema que mentalmente me interesa, ¿vale? Porque, bueno, se ha sabido de muchos deportistas que cuando dejan la élite, pues lo pasan mal, ¿no? El dejar de asociarte pues eso, con ser un deportista, también dejar de sentir tantos estímulos tan adrenalinérgicos que se dice, ¿no? Entonces tú en el momento de la retirada... No es mi caso. ¿No es tu caso? No me he arrepentido ni un segundo en mi vida. Ya. Creo que fue la decisión correcta porque ya mi cabeza no aguantaba más. Era una cuestión ya mental. Estaba ya... Tenía muchas ganas. O sea, tenía un año más de contrato en el Zaragoza y renuncié al contrato, hablé con ellos porque uno sin ilusión no puede hacer nada como eso. Entonces, ¿Y por qué esa no ilusión? A ver, es difícil el fútbol. Psicológicamente hay que estar... Ya, te quema, ¿no? Todos los años son muy complicados. Da igual que vayas muy bien o muy mal. Da igual. Si vas muy bien, te van a pedir siempre que lo mantengas. Y si vas muy mal, es peor aún, porque encima estás jodido tú.
y es muy difícil, La es todo segunda el es muy día, larga, ¿no? todo el día también. Pero vas cargando el peso de venga, y ya termina la temporada, un mes y medio y ala, ya empieza otra y otra vez y así. Entonces, es complicado, psicológicamente, igual a otro no, yo te hablo de mí. A mí eso ya llegó un momento que, si le juntamos que mis últimos 3 años fueron muy malos personalmente, yo ya no me encontré bien. Pues claro, mira, el año que jugué en el Depor, que fue antes del último en el Zaragoza, allí fui un poco infeliz por el clima, ¿vale? Pero yo siempre digo una cosa, Curioso esto, sí. si yo hubiera ese año jugado bien, metido 15 goles y siendo el mejor, la lluvia ya no molestaría, ya serían 4 gotas. Y que estuviera siempre nublado, pues no pasa nada. Y no hubiera pasado nada. Pero sobre todo, principalmente, yo ya te he dicho antes que yo era objetivo en mí, era crítico, muy crítico cuando tenía que serlo y me quería mucho cuando me tenía que querer. Entonces ahí yo no soy tonto, no puedo decir que la culpa es del clima, eso es una tontería. Yo lo hice mal, estuve muy mal. Sería un agravante, ¿no? El clima. Claro, como yo lo hice muy mal, no rendí bien yo, no le vamos a poner la excusa que si este o el otro, el entrenador y el clima, no. Yo lo he hecho muy mal y entonces ahora todo me molesta. Eso es. Pero la realidad es que yo fui infeliz, ¿vale? O sea, te he querido explicar esto, pero que he sido infeliz y te explico el porqué, pero pues eso, yo un año muy malo, en un sitio que, pues no sé, a lo mejor viene aquí uno de Coruña y dice, ¡ah, el viento este! Bueno, pues a mí el viento no me molesta. No sé si es que estoy acostumbrado a Zaragoza, pero él me decía, yo sin playa no podría vivir, pero que, si no me puedo meter, está congelada. que bajen los niños y se echaron a llorar. Claro. Pero a él le gusta esa playa y no le gustan las de Ibiza o las de Salou, que dicen que están calientes. O sea que cada uno tiene sus historias, pero yo te hablo de mí. Entonces, ese año ya fui infeliz. Y realmente ya te diría que ahí ya casi había perdido la ilusión. Y solo me la daba el jugar otra vez en el Zaragoza. Te lo digo de verdad. Pero yo tenía una oferta para renovar un año más allí en Primera División. Y firmé por la mitad del dinero que me daban allí, vine al Zaragoza. O sea, bajé de categoría y a la mitad de dinero. Pero era lo único que me hacía ilusión. Y ya te lo he dicho antes, sin ilusión no puedes ir a ningún lado. No voy a jugar por... Sí, el dinero es muy importante, pero no voy a ir a jugar sin ilusión porque me paguen, porque entonces es que no voy a estar bien. Claro. Entonces me vine a Zaragoza con toda ilusión del mundo. ¿Qué pasa? Que vine aquí y lo que mi ilusión era a ver si ascendemos. Ostras, es que la penúltima jornada estamos que si no sacábamos algo bajábamos igual a segunda B. Y otra vez yo hice una muy mala temporada. Yo ya no estaba bien. Yo ya no era. Entonces, yo digamos que había petado. Ya, si me quita la ilusión también, vengo aquí con la ilusión de ascender y estamos que casi bajamos a segunda B y yo no estoy bien y siento que no voy a poder ayudarles como ellos se merecen. Encima, para lo que era el Zaragoza, yo tenía, aunque vine a la mitad del dinero, el contrato para el Zaragoza era alto, porque estaba en segunda. Entonces, mira, yo no voy a estar bien, estoy seguro. Usar mi dinero para traer otros que os van a ayudar más, pero es que yo no tengo, no, es que no voy a estar bien. Entonces, me retiré porque yo vi que ya era el momento, no tenía más. De hecho, ya te digo, hoy en día es que no me cuesta ver fútbol, es que no juego y me cuesta verlo. Y me encanta el fútbol. Y nos ponemos a ver un partido de fútbol como si es el Cádiz-Leganés. Y yo lo veo a gusto, te lo prometo que lo veo a gusto, pero estoy en mi casa y no me acuerdo que hay fútbol. Pero sea, da igual, aunque juegue quien juegue y me entero, ¿eh? O sea, yo estoy al día de cómo va la primera, la segunda, mis amigos de segunda B, tercera, que tengo amigos también. O sea, de eso me entero de todo. Pero viendo resultados o preguntando o tal, pero no el hecho de un partido en directo ir y ponerlo. Es que no me acuerdo. Ya, te lo por eso. prometo. Es algo... Y te lo vuelvo a repetir, me encanta el fútbol. Y me dice mi hijo, vamos a ver, papá. Ostras, sí, venga, vamos. Y lo vemos. Pero como no me lo diga, ni me acuerdo. Ya. Entonces yo no me he arrepentido ni una vez. Creo que fue la decisión correcta
Y entiendo lo que me dices, porque he tenido compañeros, excompañeros que No pasa que muy aún mal, no se habían retirado, da igual, Zapater, que igual hace 5 años que me dijo, joder, es que sí, ¿qué voy a hacer cuando me retire? No sé qué, y aún está jugando 5 años después, porque tiene ganas, y eso está genial, pero que estaba preocupado hace 5 años de qué va a hacer. Pues yo le decía, joder, macho, pues yo no veía más que cosas que hacer, porque es que todo lo que no he podido hacer, pues lo voy a poder hacer ahora. Ahora, pues un fin de semana, de repente no tengo ni uno libre y ahora puedo elegir lo que quiera y me puedo ir por ahí o me puedo quedar en mi casa viendo el Netflix, pero hago lo que yo quiero, ¿sabes? Eso para mí fue algo, ahora ya me he acostumbrado, han pasado ya 7 años, pero fue una novedad y me hacía sentir súper bien no atarte el a... llegar un fin de semana y decir, da igual, desde me quedo en casa yo solo viendo una película, o me voy por ahí, o me voy de viaje, o hago lo que sea, pero lo elegía yo. El poder elegir, ostras, es que era una novedad para mí y me hacía sentir súper bien, era lo que más me gustaba. Ya, Poder elegir qué hacía, es decir, estoy aquí haciendo esto porque yo quiero. Y si ahora no quiero y me apetece moverme ahí, lo hago y lo elijo yo. Claro, de futbolista no puedes. Al hotel, tal. Y es muy claro. difícil, ¿eh? Los primeros años son muy difíciles, luego te acostumbras. Pero yo al principio lo pasé mal, no entendía que mis amigos estuvieran donde estuvieran y yo estaba en un hotel en Getafe durmiendo. Hoy quiero hablaros de Kaori, una empresa que está revolucionando el marketing olfativo, creando aromas exclusivos para negocios como hoteles, tiendas, gimnasios, oficinas y escenarios de podcast. Sus máquinas nebulizadoras automáticas mejoran la experiencia de los clientes, ya que los aromas influyen en las emociones. Algunos relajan y otros estimulan. Su modelo es simple y asequible. Por una cuota mensual, Kaori instala, mantiene y recarga los dispositivos, ayudando a las marcas a dejar una huella memorable a través del olfato. Y es difícil, porque tienes 19 o 20 años y tú quieres salir. A veces, claro, después me retiré con 35 años. Pues ahí vas a lo mejor, mis amigos de toda vida ya están hartos de salir por ahí. Y tuve que buscarme amigos un poco más jóvenes y a lo mejor les sacaba 10 años. Y Ya. claro, mamones, pero vosotros habéis salido más que yo. Que yo podía salir, ¿eh? Pero a lo mejor salía un lunes en Coruña y con estos 3 compañeros que son los que han tocado. Pero yo, si hubiera elegido, no hubiera estado en esa ciudad, en ese bar, con esa gente. Y era, no critico a los compañeros que tuviera, que me llevé bien con todos. Pero si yo hubiera elegido, no hubiera estado ahí. Era un parche. Te entiendo Entonces, perfectamente. lo bueno es que ahora hago lo que yo quiero. Allí hacía lo que podía, o lo que en ese momento. Entonces, esto es difícil porque eres un crío, eres un Claro. niño. No te olvides, eres un niño. Encima, yo maduré muy tarde. O sea, siempre me he llevado mejor con gente más pequeña, porque mentalmente siempre he sido mucho más niño de mi edad. Entonces, claro, es que es difícil de. Bueno, difícil no, es lo que hay, pero es Pero sí, complicado, es claro. complicado. Me ha gustado lo que has dicho de ese bar con los en Claro. Coruña y tal, por lo que tú dices, Es que, decir, que estarías que los genial con futbolistas ellos, salen pero... por ahí. Claro que salen. Ya. No nos vamos a quedar en casa todo el día. Pero para empezar, yo no voy a salir un sábado seguro. Pues el sábado es el día que más mola. Y tengo que salir un lunes a lo mejor, porque no entreno el martes. Encima un lunes en Coruña, Y en Zaragoza igual. no en Zaragoza igual. Igual. Un lunes en Zaragoza que, bueno, pues oye, otras cosas buenas tiene, ¿eh? Ser futbolista, pero estas cosas, claro, en Coruña, venga, ala. Y con estos 3. Pues es que no son mis amigos. Entonces, sí, salimos, pero no he elegido yo cómo. Entonces, Sí, no, es eso lo he verdad. elegido al retirarme. Es Y verdad. me gustaba un montón decir, estoy haciendo esto, o aquí en mi casa viendo la tele, pero porque me da la gana a mí. Claro. No porque tengo partido mañana y estoy obligado. Sí, no, además estas son cosas que no se ven, ¿no? De los profesionales. Claro. Parece todo bonito porque ves ahí en la tele un campazo salir con las luces, ves todo Claro, bonito, pero luego hay la cosas... gente, como en todos los trabajos, Claro, tú desde fuera solo ves otra lo cosa, bueno, claro. normalmente ves lo bueno. es verdad. Las cosas malas se las come uno. La gente no sabe que yo cuando vino Marcelino empezó a poner ahí... Marcelino fue el primer entrenador que tuve que empezó a hacer
estricto, la grasa, el tal, me parece fundamental, ¿eh? Acabé mal con él, pero esto me parece fundamental, ¿eh? Ojalá lo hubiera tenido antes, porque es clave. Claro. Sí, el tema de nutrición y Claro, tal. es el primero, hoy en Sí, día sí. ya son todos así, ¿eh? Pero hubo una transición donde no era así. ¿Qué pasa? Yo no me cuidaba la alimentación mucho. Coca-Cola, pan, no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que el día que hizo las pruebas del algodón, hostia puta, qué mal estoy. Y yo no lo sabía, porque en ese aspecto mi cuerpo era agradecido. Aunque de grasa estuviera medio mal, tenía abdominales. Y otro, estando bien, a lo mejor parecía gordito. O sea, es que cada cuerpo... Ya. Pero claro, yo sabía que no me cuidaba, pero tal. Entonces, claro, tienes que cambiar todo. Y claro, la gente dice, si va al campo lleno, el fútbol, este coche, esta fama, sí, eso es una parte, que es la buena, pero porque tú no estás en mi casa cuando tengo a todos comiendo huevo frito con patatas, tal, no sé qué, yo me estoy comiendo un puré, y sin pan, y sin Coca-Colas, agua, y no un día, todos, Claro. claro, eso me lo como yo, ese esfuerzo lo sé yo, claro, luego ves los resultados en el campo que daba y me hubiera comido una mierda, que me hubieran dicho, perdona, No, tranqui, pero es tranqui. la verdad. O sea, ves el rendimiento y te cuesta poco, pero lo tienes que hacer, ¿sabes? Y a lo mejor si estás tú solo en casa y te comes el puré, pues no es tan, Pero si tan ves. duro como si ha venido tu familia y ellos están al lado tuyo comiendo cosas que te apetecen. Ahí sufres más. Son cosas que tienes que hacer. Claro. Entonces, esta es una, pero hay mil. Pero esas te las comes tú. Que te griten por Sí, la sí. calle uno, puta, no sé qué. Pues claro, es Ya. que te tienes que aguantar. Porque como te pase algo y te hagas un follón, te lo va a poner el periódico y si va bien no va a pasar nada. Pero como encima juegues mal, eso, ¡pum! Encima esto, encima lo otro. Sí, Pues sí, que es te un tienes que mundo. aguantar. Yo también digo un ejemplo muchas veces, que a mí me han venido por la calle y no sé qué, y he jugado un sábado y me ha dado el entrenador domingo y lunes y martes libre. Me voy por ahí porque es que me ha dejado el entrenador también. Y he perdido. Y me han venido y me han mandado a casa algún aficionado. Vete a casa, que no ganes un partido. Y tienes que, mira, pues oye, no le haces caso, Ya. tal. Pero yo no voy al mecánico y le digo el sábado o el domingo, vete a casa que mañana me arreglas el coche, porque me daría una hostia. Me diría, pero ¿tú quién eres? Pues en fútbol te tienes que comer estas Ya. cosas Sí, y las que es tienes que aguantar, el precio a que pagar. parece fácil, pero bueno, pues aguanta que te digan lo que sea y tal, ¿no? Pues también Sí, son no, no. mil cosas, es que son tantas cosas. Si es Está que un claro. futbolista es esto, el 80%. Claro. Eso, Sí. ese es el 20%, lo tiene que tener bueno, indudablemente, pero es que esto es todo y son estas cosas, Ya. pues todo, mil ejemplos. Claro, yo diría saber lo que tú has dicho del cantante, joder, y el dinero que gana, y encima todo el estadio lleno, y no sé qué, ya, pero te lo Pero, sientas aquí y te va a empezar a decir todos los esfuerzos que tiene que hacer que tú ni te imaginas, hombre. porque te digo una cosa, cuanto más dinero hay ganan alguien en el trabajo que sea, puede haber alguna excepción, el hijo de un moro que tal y de esos marajas Sí. que tienen los de allí, Sí. los jeques, Sí. y no, y se lo regale su padre, yo qué sé, pero en general, cuando hay mucho dinero, gana mucho dinero o tal, tranquilo que hay muchísimas cosas que requieren muchísimo esfuerzo o llevan mucha responsabilidad Eso es eso, ¿no? Responsabilidad. es que depende de cada trabajo, pero te lo puedo asegurar que nadie te regala las cosas. Claro. Nadie. Y si los futbolistas ganan mucho dinero es porque te aseguro que lleva muchas otras cargas malas y no es, estos van 2 horas a la ciudad deportiva y luego al campo un rato y ala. No, no es así. No es No es así. así porque yo terminé la ciudad deportiva y tenía que seguir trabajando porque no podía comer en casa lo que quería. Pues Claro. es que eso también es, por trabajo. ejemplo, o no podía ir a hacer X porque tenía que estar en casa tranquilo que jugaba mañana. Es que no he dejado de ser futbolista, es todo el rato, o casi todo el rato. Luego hay quien lo hace más, quien lo hace menos. Pero bueno, que ya te digo, luego otras cosas me siento un afortunado de haber podido dedicar mi vida a algo que hubiera hecho gratis y era mi pasión, ¿eh? O sea, soy un afortunado, pero que nadie se crea que te lo regalan. Claro. No, no. Sí, sí. Es muy, 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 muy duro.
porque hay momentos muy malos y otros muy buenos y unos y otros tienes que saberlos llevar todos. Pues sí, no, está claro. Que vale, pues a ver, vamos a hablar de un poco el Zaragoza, a ver cómo lo ves tú, ¿no? Como también son muchos años ya en segunda, supongo que tú lo sufrirás mucho, la gente te quiere mucho aquí, has visto de todo en el Zaragoza porque, bueno, visto, me refiero, has jugado de todo porque tú estuviste en el 6-1 contra el Madrid, ¿no? Sí. Que además he visto una foto tuya con Milito ahí al lado de Baptista, ese día fue increíble. Y pues eso, has vivido, pues bueno, posibles ascensos, que al final no se han dado, también ahora pues la situación es crítica, ¿no? Es muy difícil. ¿Tú cómo lo ves al Zaragoza ahora? ¿Y qué te produce en ti? A ver, yo creo que como todos sufres porque, bueno, los jóvenes no tanto. Por ejemplo, yo a mi hijo, eso, el 6-1, el tal, el cual, él no ha vivido nada de esto. Esto no lo han vivido. Pero para la gente, para la gente que lo hemos vivido, que hemos estado, ya no solo de un 6-1, no sé qué, sino de, da igual, el Zaragoza de esos años. Ya no solo los Sí. míos, sino los anteriores, muchos para atrás y unos cuantos para adelante. El Zaragoza era un equipo que jugaba muy bien, que venía muy respetado en primera. Venía el Madrid y el Barça, como estuvieran medio así, les ganabas. Las Copas del Rey siempre eran como para el Zaragoza, eran buenas, siempre. ¿Ganaste Sí, ganamos una el Madrid. ¿Tú has ganado una o...? Una y perdí una final. Es verdad. Perdí la de Montjuïc contra el Español, que fue el año del 6-1, que fue un año increíble. Eliminamos al Atlético de Madrid, al Barça y al Madrid. Y perdimos la final. Buah. Fue una lástima y el año anterior la ganamos. Entonces, claro, ver esos Zaragozas donde fichabas jugadores del Madrid, o sea, no se los quitabas, pero fichabas jugadores que a lo mejor Sabio, no sé qué, estrellas, tal. Pues hoy en día pues se sufre porque son muchos años, ya no solo es eso, sino que no estás ni luchando por ascender, ya desde hace años que no estamos ni porque si años como casi en Las Palmas que ascendimos, que casi ascendemos, pues bueno, pues te deja algo de esperanza y tal, pero desde aquel año yo creo que no creo que hayamos estado ni en playoff ninguno. Yo creo que no, ese fue el último. Ah, no, sí, hubo uno, quien falló un penalti a Lopanenka. Javi Ross falló un penalti. Pero en playoff. Creo que fue en semis de playoff. Puede ser. Si te soy sincero, ahora mismo no me acuerdo no me acuerdo. Sí, no, esto no fue el año. Sí, porque fue el año del COVID que estaba Luis Suárez y nos lo quitaron. Ah, ese año estábamos súper bien. Ese año y vino el COVID. Iba primero. Primero y súper bien. Y claro, es que date cuenta que el año, es que te pegas 2 meses en casa, ¿vale? Normalmente no estás 2 meses en casa sin hacer nada de temporada a temporada. Estás 1 mes y medio de vacaciones como mucho, en el que no estás parado dentro de una casa, puedes hacer cosas y ya. Entonces, es que es como que empieza otra temporada y fue así, es que volvieron, no se ganaba un partido. Me acuerdo que era empezar todos los partidos en casa 0-2, 0-3, decías que ese año es tener un poco de mala suerte en ese aspecto. Pero bueno, es que estaba ya en primera. Sí, en general lo que pasa es que sufres sobre todo por eso, porque no ves cerca, no lo ves cerca. Y incluso este año, cuidado, a ver, no quiero pensar mal, pero es que llevamos 2 semanas que si llega a ganar el Dense, nos metemos en descenso. A ver, si uno es objetivo, tiene que pensar que es una situación crítica. Es que es complicado, porque todo empieza también porque económicamente el Zaragoza se queda muy mal cuando con Agapito deja una deuda brutal. Entonces, eso ya es complicado, porque bueno, sí, eres el Zaragoza, pero si no puedes fichar o tal o cual, da igual, el escudo no juega. Los aficionados, por mucho que animen y tal, no juegan los jugadores. Entonces, es complicado, porque estamos acostumbrados a un Zaragoza que deberíamos de momento no olvidar, pero no compararlo. No compararlo porque es otra situación. Ahora no están los Milito jugando en el campo. Sería más fácil con ellos ahí jugando. Es que claro, es que antes
había muy buenos jugadores y pues ahora es un equipo de segunda y antes había jugadores pues que solían estar jugando en Europa, porque habías ganado la Copa y tal, entonces Sí, es complicado, pero claro, son muchos años y es que ves que la afición, que la masa, lo que es la gente que es grande Zaragoza respecto a otros sitios. En Villarreal eran 50.000 personas. claro, sí, es que yo creo que es lo que has dicho, y yo creo que hay como una disonancia entre lo que es la ciudad, el campo, porque además es increíble que el campo está lleno, o sea, Claro. No, aunque no. juegue bien, juegue mal. Mira, la afición del Zaragoza, cuando vas mal es una putada, porque aprieta. Pero Pues si vas bien. cuando va bien, Sí, sí, sí. anima mucho. Pero hay otra cosa que también es increíble, para bien. Y es que da igual que vayas el primero en primera, el último en segunda, que siempre están. Estar siempre están. Sí, Que a veces casi dirías, joder, mejor que no vinieran hoy. Tanto Ya. que nos han gritado. Así un poco, Sí, te pero- digo en broma, pero estar siempre están. O sea, esto, la fidelidad de la afición no la puedes criticar nunca. Yo no recuerdo un año de digas 15.000 socios este año. Esto sí, es, además parece increíble. Porque esto no se le puede ver, es increíble. Sí, porque se supone que si hay un partido malo, o 2 seguidos o 3 seguidos, son todo pitos, se supone que pues igual dices, pues igual no vienen. Pero No. eso sí que... Esto no puedes decir. En otros lados tú lo ves que un año hay más socios, hay menos, que el campo está más así, más así. Mira, allí irán a aplaudirte o a gritarte, pero van a ir. Ya. Porque es que en eso la fidelidad en el Zaragoza a ir está. Sí, es que además el que... También si yo soy de Zaragoza y siendo de Zaragoza igual es fácil decirlo, pero da la sensación de que el que es del Zaragoza es muy del Zaragoza. Sí, O sea, es así. Es que así. igual lo ven esto No, otros equipos y dicen, sí, también, sí, y no pero solo que es del Zaragoza, sino que es muy importante el fútbol para él. O sea, Claro. es que es muy importante. Hay gente que, bueno, soy de tal equipo, pero si pierden me da igual. No. La gente, ostras, es del Zaragoza y es que se cabrean. Es que Sí, se van sí. de verdad a casa cabreados y dolidos y Sí. jodidos. Es que es así. Y Pues sí. vas a jugar a Oviedo y pum, y pues oye, pues 50 personas, 100. Ostras, que está 8 horas de coche y mañana trabajan. Entonces, Sí. es así. Y para que hagas eso, yo no lo haría. Te lo digo, no me pego 8 horas, Yo creo que tampoco. 8 horas de coche y vuelta seguido, encima que te metan 4. Y, de verdad. Como el Levante de este fin de que es parecido... Pero bueno, ese está un poco más cerca, pero yo te digo Sí, bueno, que lo he visto, que lo he vivido con gente que ha ido todas esas horas de coche para ver el partido y volverse y trabajar. Y decir, ostras, es que tienes que tener muchas ganas para hacer esto, porque, ostras, es que es muy... Sí, o una pasión No, una desmedida, pasión... Sí. Vale, pues ahora vamos a hacer la sección que creamos en el anterior podcast, que es que, bueno, Rubén Cani me va a hacer una pregunta a mí sobre psicología del deporte, ¿vale? Y cuando quieras, ¿vale? ¿Cómo harías tú para que el grupo, como psicólogo, fuera mejor? Vale. Pues mira, a mí una de las cosas que más me gusta hacer como psicólogo con equipo, o sea, con deportes equipo, ¿vale? Es juntar a todo el equipo, ¿vale? Y no que el psicólogo dé lecciones de cómo se hacen las cosas, porque eso ya te digo yo que no funciona así. Eso ahora mismo están de moda los coach y tal, que sin saber ni trasfondos, ni problemas, ni cómo es la gente de un equipo, pues bueno, darte una lección, ¿no? Sobre todo, pues eso, crear un clima de comunicación, de confianza, de autocrítica, ¿sabes? Para que entre los jugadores se conozcan, ¿sabes? Que conozcan, pues eso, o sea, lo que les preocupa, lo que hacen bien, lo que hacen mal, etcétera, ¿sabes? Porque yo creo que eso es una contrapregunta que te hago a ti. En el fútbol pasa que igual conoces el fútbol de otra persona, pero en realidad no conoces mucho a la persona o sí. Claro. Hombre, claro. Sí. Yo puedo conocer a cómo juega esta persona,
pero yo he tenido algún compañero, Que ni tenía idea, ¿no? un sueco que no hablé ni 3 palabras con él fuera del campo. Él estaba ahí, callado con su Claro. móvil, no sé si esto, lo otro, él terminó de entrenar, se iba a su casa, yo a la mía, pero nada de nada. Eso te pasa. Luego tienes otros que te llevas mejor, que sabes, otro que te puede contar un problema que tiene, otro que no lo cuenta nunca, pero muchos compañeros no se conocen nada. Ya. Nada de Sí. nada. Sí, no, pues que además también, claro, ya no solo porque sea positivo conocer a la persona y tal, que a veces, bueno, muchas veces lo ha dicho Cristiano y tiene toda la razón, Cristiano no le hacía falta irse a cenar con tal si se llevaba bien en el campo para meter goles, ¿no? Pero sí, al final hacer esa autocrítica, incluso está muy bien que hasta el entrenador esté en esa charla, ¿sabes? Y también haga autocrítica, ¿sabes? Para, pues eso, que no sea tanto... Bueno, que no haya tanta diferenciación de roles y tal, y que pues, cada uno diga pues, la realidad, sus pros, o sea, sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? Y aprender ahí, porque imagínate que uno dice, pues mira, yo os soy sincero y yo cuando salgo en el minuto 83 estoy muerto de miedo, tal, pues igual eso viene bien para que otro que le pasa lo mismo, ¿no? Pues se quite un poco de peso, de responsabilidad de lo que le pasa, ¿no? Sí, a ver, es que como no lo viví, no sé si Ya. resultaría o no resultaría, no me pongo tanto en la situación. Si te digo que ponerte delante de 25 personas, difícil. no 25 niños o 25 tal, sino 25 personas, muchas con bastante ego y cada uno con Sé lo que tal. vas a decir y tienes toda la razón. Es difícil, porque puede Claro. que te escuchen X, pero 3 están diciendo, vete a tu casa. Claro. No sé, Sí. es complicado, hay que tener, no es lo mismo. Yo creo en un psicólogo deportivo, un coaching, de la persona que va a buscarlo. Creo totalmente que yo vaya a buscarlo, me va a ayudar, seguro. Lo que pasa es que el que no lo va a buscar y le empieza a hablar, puede que a mí yo no lo iría a buscar y me vendrías a hablar tú o cualquier persona y, oye, con respeto escucharía, a ver, estaría más de acuerdo o no, pero no pensaría más. Pero hay gente que diría, Ya. pensaría, a tu casa anda. Es así. Y otro Ya. no, porque son 25 personas. Y cada uno piensa de una manera, es de una manera, entonces es un tema complicado en el que no sé cómo funcionaría porque no lo viví. Claro, es que de hecho, claro, una de las razones por las que te he dicho que no iría ahí a dar lecciones No, es sobre... eso lo has dicho bien porque eso hombre, saldrías escaldado. si dices porque eso, lo que te he dicho que igual había uno o pues dos, los hay. uno los o hay. dos que pensarían eso que te he dicho, vete a tu casa, si vas dando lecciones, mínimo 10. Ya. Porque te dirían, pero Sí. tú quién eres. Seguro. Pues además pensaba que otra cosa que ibas a decir era que igual mostrar, o sea, igual en el fútbol mostrar esa autocrítica, como el fútbol a veces es tan cruel, igual, pues bueno, puede ser una muestra de debilidad, entonces Bueno, el a entrenador ver, te dice... lo he pensado, No, esa frase que has dicho no la dice ni de coña. Ya. Nadie. Porque Claro. entonces no lo saca el entrenador, para empezar. Eso es. O sea, eso no va a pasar. Es que es Decirlo muy cruel. delante de los compañeros y del entrenador y tal, ni de coña. Ya. Como muchísimo a ti en privado para que le ayudes y que tú no se lo digas a nadie y que de entre los dos puede pasar que Ya. alguno te lo diga y algunos ni eso. Pero ahí en público, eso justo, no. Sí, puede haber gente sincera y que diga algo, pero eso justo no lo veo porque es que no lo... Vamos, yo soy entrenador y no lo saco. Ya. En 1985. Es que además también, claro, de hecho, bueno, la muestra de debilidades que se dice es una faceta de muchos líderes, pero hay que saber también decir una debilidad. Porque si juntas eso con carisma y con rendir, vale, pero si solo dices una debilidad y luego no rindes y aparte eres muy introvertido y tal, es que es complicado. Claro, a ver, date cuenta, tú como entrenador estás oyendo a ese jugador que te dice eso. Ostras, Claro, porque lo que necesitas luego no lo voy a sacar confianza. porque es que pues es que está cagado. Claro, entonces Ya. es complicado. Es complicado justo esa frase, Hay otras Sí, que sí. es lo primero que se me ha ocurrido. Es que a mí cuando venimos aquí los lunes y si me gritan, pues me vengo abajo. Pues esto igual sí lo puede decir. Porque significa que no le grite el entrenador, por ejemplo. Pero justo cosas tan específicos es que, claro. Claro, pues entonces, es que, minuto 83 pues no te saca. Claro, si te pasa esto, pues hala, fuera. Claro. Otro. Entonces hay cosas que sí y cosas que no, pero Ya. bueno. No, sí, pero claro, también
Yo no he estado en ningún equipo de élite como psicólogo, he estado más en fútbol base y tal, y sí que le he visto efectividad, pero sobre todo porque ya te digo, porque al final no se crea un clima de vamos aquí a, bueno, ni las lecciones que hemos dicho, ni vamos aquí a sincerarnos demasiado, sino simplemente decir cosas obvias, ¿sabes? Pero decirlas a la cara. Decir Sí. simplemente con que el entrenador... Mira, hay una anécdota de Cristiano Ronaldo que le decía... Rafa Benítez le dio tiros faltas y le intentó como enseñar. Y más o menos, no lo mandó a la mierda, pero como, ¿tú quién eres? Pero luego fue Zidane y le escuchaba. Claro. Imagínate, estamos hablando de Rafa Benítez, imagínate si va alguien que no es conocido tal, lo que puede pensar Cristiano Ronaldo. Claro. Si está pensando de un entrenador también bueno, muy bueno. ¿Pero fue jugador Rafa Benítez? ¿O No lo sé, si fue jugador, a lo mejor fue de primera de algún equipillo tal, pero Ya. no fue, no sé ni si jugó. Sí, pero sí claro, hizo le eso fue a de él. esto y está diciendo, ¿tú quién eres? Pero claro, luego le va y se lo explica a Zidane y le escucha. Claro. Simplemente por ese hecho. Sí, pero porque también, claro, como es Zidane, ¿no? La experiencia... Claro, pero es para que entiendas que Sí, según no, quién por te vaya a decir algo, por eso. según quién. Yo a mí me vendrías a hablar y te tendría el mismo, te escucharía y ya Sí. está, seas Pepito o el más conocido del mundo, a ver qué me dices, Ya. porque te puede ayudar el que menos te espere. Es que además también, o sea, de aquí también puedo aprender algo como psicólogo también, porque yo, o sea, yo creo, me pongo en la piel, tú imagínate que me meten como psicólogo en el vestuario del Madrid, de Cristiano. Pues yo creo que lo primero que haría es decirles, yo, no, o sea, no os voy a dar lecciones de nada, probablemente sea el que más aprenda de aquí. Pues es algo que ni yo te podría decir, aunque haya jugado en equipos de Primera División, porque eso es otro nivel a los que yo he estado. Es que, quiero sí, decir, ya. Si yo te he dicho lo que te he dicho, hablaba de jugadores de los niveles que yo estuve. Pues imagínate, si vas a esos otros niveles, yo no sé lo que tienes que hacer porque no he estado en esos equipos. Es que además tú piensas que en realidad esto se llama rapport, que es como la relación que creas con, bueno, en este caso si eres psicólogo deportivo, con el deportista, ¿no? Y eso está estudiado y es un trabajo del psicólogo, el crear una buena relación de confianza, ¿sabes? Porque es al igual que, pues, bueno, en muchos psicólogos clínicos, el psicólogo clínico es digamos, el que todo el mundo conoce, ¿no? Una clínica de psicología. Pues muchas veces se tiene que enfrentar a gente que literalmente le dice, mira, yo vengo aquí obligado, no te voy a escuchar ni una palabra, ¿sabes? Y al final se lo ganan, ¿sabes? Claro. Entonces, esto está estudiado, pero por supuesto que sería muy complicado Claro, con los egos. Conforme más subes de Sí. nivel de los jugadores, más difícil será porque, pues eso, pues, ya te digo, yo te hablaba de los niveles que juego yo. Ya no me quiero imaginar porque es otra historia que ni me imagino. Incluso antes cuando te decía de los trabajos, las cosas que yo tengo que hacer y las que no, es que hay más niveles del que yo he tenido que soportar porque hablamos ya de más exigencia, más de todo. Entonces, incluso si nos pusiéramos a hablar con jugadores que han jugado en el Madrid y han tenido niveles tan altos, pues es que hasta ellos me explicarían a mí cosas que yo ni me imagino, porque yo no las vivo las cosas de ellos aún es más, porque es más presión, más exigencia, la gente aún está más loca con ellos, más viajes porque yo, mira, viene a la selección un fin de semana libre, pues ellos a la selección a jugar al Cairo, a no sé dónde, o sea, menos vida aún, no pueden ir ni a un supermercado, o sea, me explicarían a mí, aunque yo juego en primera, cosas que ni yo las he vivido, porque eso lo saben ellos, porque, pues eso, Cristiano, mucho dinero, mucho no sé qué, pero es que no puede ir en su vida ya a un supermercado él solo tranquilo. Yo sí he podido. Yo voy al supermercado y como mucho me piden un autógrafo, pero soy una persona normal y corriente. Ellos no pueden ya nunca ir a un sitio de esos. Eso es algo para mí sería duro, porque a mí me gusta ser normal y puedo hacerlo todo normal, pero ellos no. Entonces, claro, sí, muy bien. Tiene un yate de no sé cuántos millones, pero no puede ir al supermercado. Suerte que puede ir al yate. Se puede ir al yate por eso para escaparse. Sí, igual se puede comprar lección al supermercado para él solo, pero es que a mí no me valdría. Es que yo quiero ir y hacer la compra tranquilo. Sí, que quieres ser un tío normal. Claro, entonces no me rentaría un yate de 30 millones
por no ir al supermercado. No necesito el yate. Me da igual, no lo necesito. Claro. Es que soy feliz con menos. Vale, bueno, preguntas de Instagram. Guille San Clemente pregunta qué opina de la situación actual del club, que bueno, que es algo que ya hemos hablado durante una parte del podcast, pero bueno, si quieres responderle con Bueno, pues brevemente. supongo que lo que hemos un poco dicho antes, lo que pensará él, porque es evidente que está costando ya muchos años ascender, incluso lo que hemos dicho, ver que tenemos las opciones de llegar al final con opciones o estar cerca, que te ilusione y año tras año pues empezamos con ilusión y estamos con decepción de ni lucharlo, pero bueno, es lo que toca ahora, lo he dicho antes, cuando se fue Agapito dejó una deuda grande que hizo que el club, pues económicamente, ahora mismo, pues es un club de segunda, lo que es económicamente es un equipo normal, que al final es lo que ficha jugadores. Y que tengamos una gran afición, una ciudad muy buena, gente muy comprometida con el equipo, pues no va a hacer que ascendamos, entonces claro, estamos un poco frustrados con todo eso. Pues sí. Pero bueno, también te digo, la segunda división, yo no hay año que cuando antes de que empiece la liga diga, yo creo que van a ascender este y asciendan esos. No hay ni un año que lo piense. Al Racing que está ahora, el Mirandés, el no sé qué, yo a principio de temporada no los hubiera dado favoritos y están, entonces vamos a tener la esperanza de que en segunda cualquier año, pumba, y creo que ascender cambiaría todo, la verdad, cambiaría todo porque ya pueden meter más dinero, no sé qué, yo creo que cambiaría todo con el ascenso. Pues sí. Vale, genial. Pues bueno, siguiente pregunta. Adrián Sanroque pregunta, ¿cómo fue la adaptación a tu nueva realidad tras dejar el fútbol de élite? También hemos hablado de eso. A mí me ha parecido curioso lo que has comentado, ¿eh? O sea, porque lo que se suele pensar es que, bueno, lo pasáis mal y tal, pero bueno, tú, claro, es muy lícito lo que has dicho, ¿no? O sea, te pegas tantos años atado a algo y los fines de semana y tal, que se supone que para la gente es el descanso. Sí, ya te digo, ya lo he dicho antes, sí, que no me he arrepentido nunca, ni un segundo, no lo he echado de menos, lo único que he sentido un poco ha sido momentos que he visto en la tele de gente, no solo, o sea, no quiero decir del Zaragoza, que vea al Zaragoza o a mí en la tele o algo, sino momentos en el fútbol, de gente que ha tenido, que está teniendo éxito en ese momento, o sea, que ha ganado la Champions o que ha ganado la tal o la cual. Me ha venido como mis momentos de cuando gané la Copa, cuando fui incluso perdiendo la final del Bernabéu, da igual, es un día muy bonito que yo recuerdo entrar al Bernabéu llorando de ver a la gente del Zaragoza. Había, pues no sé si eran 40.000 del Zaragoza y 40.000 o los que fueran, todo lleno de bufandas, que todo lo que daba. Qué locura. Pero, o sea, yo entré llorando, o sea, llorando, con los ojos empapados o sea, son momentos que sí que es verdad, eso sí me ha pasado, lo único, o algún gol súper importante de alguien y decir, hostia, me acuerdo de cuando yo metí uno y venirme a algún recuerdo, ¿sabes? Pero tampoco mucho más, ¿eh? ¿Tu mejor gol es el que metes desde medio campo en el Villarreal? Bueno, es que esos goles, a mí en realidad, a mí no me... A ver, son golazos obviamente, pero mucha gente dice, ¿qué golazo este de medio campo? A mí no me parecen estéticos. Tanto como que sea difícil, todos tienen su dificultad, casi todos. Pero no es que sea difícil, sino que son poco vistos. Ya, son poco... Hay pocos. ¿Tu mejor gol cuál dirías que es? ¿O no, nunca lo has pensado? Hay otro que he visto en tu Instagram, que es uno que con el Villarreal, que te vas desde la banda. Además se te queda un poco el balón atrás, pero la metes por toda la escuadra. ¿No, sabes cuál es? Ah, sí. Es curioso. Eso, es curioso cómo sacas el balón porque la tienes un poco atrás, pero la clavas. Llegó con la punterita con el defensa un poquito antes, entonces se me quedó un poco atrás porque es algo un poco así. Sí. Es un golazo. Con el Zaragoza. Metí, esa fue la jornada 2, que yo creo que tan pronto no había metido un gol en mi vida, porque siempre, hasta que metía un gol, tardaba media vuelta. Y recuerdo que ese año empecé súper bien la liga. La sensación de marcar un gol en un campo con tanta gente, ¿cómo es?
Es que no te lo puedo explicar. A ver, Pura dopamina, ¿no? un gol, por ejemplo, ese en particular, es increíble cuando metes un gol y ¡pum! Bien. Pero los que son impresionantes es pues que metas el día del ascenso y lo metes. Ese sí que es. ¿Pero eso lo has hecho? ¿Has metido cuál es el gol el más? ascenso, no. Ok, no era muy goleador, ¿eh? Pero he metido algún gol importante, quiero decirte. Ya no es que sea el del ascenso o el de ganar esto o ganar el otro, sino que el gol sea muy importante, por lo que sea. Que sea muy importante. Esos momentos son diferentes a que vas 3-0 y metes gol. Y el 4-0. O un día que Claro. pues 0-5 y metí el 1-5. Pues bueno. Ya. Pero Vale. que es Sí, inexplicable. es más, Esos sí. momentos, es que tú date cuenta que creo que pocas veces en la vida a las personas alguien, o sea, en un momento hay tanta gente mirándote a ti, Claro, solo a ti, en ese momento. es verdad. Hay, yo que sé, gol, 35.000 personas mirándote a ti, y aplaudiéndote a ti, solo a ti. No es fácil de ver. Es verdad, además. Es fácil de encontrar ese momento Sí, de tanta alegría. claro. Todos están por ti. Esa sensación, porque yo he sido tenista toda mi vida, pero cuando dejé el tenis me metí un par de años a jugar a fútbol. Y yo me acuerdo, porque yo no en el recreo jugaba a fútbol y tal, pero yo me acuerdo que la primera vez que metí un gol, porque además no fue mal gol, o sea, no fue un gol que digas pues de chorra o que no tuviera relevancia, tuvo relevancia en lo que es el partido y sentí eso que dices, eso que es como que eres el protagonista, eso es. Claro, pues ahora súmale lo mismo, Hombre. pero que hay muchísimas. Sí. Bueno, en Villarreal eran 25, en Zaragoza 30 y tantas, todos mirando Claro. a ti. Incluso verás también, incluso pensarás en el futuro, luego después del partido, todo el mundo me va a decir. Sí, pero tal. luego ya, Ya. personalmente, es ese momento, porque luego ya no están centrados en ti, porque ganan todos. Hemos ganado todos. No he ganado yo. Ya, es cuestión más del momento del Hemos gol. ganado todos. Ya. El gol lo has metido tú. Y nadie más. Sí, sí. Entonces, por eso es la diferencia entre después hemos ganado, pero el gol ha sido tuyo. Igual. Entonces ahí, ese gol que sea tuyo, y ya pues sigues encima contra el Madrid o contra el Barça o el último minuto de ganar o todo eso aún Claro. quiere más importante, o sea, más lo sientes más. Muy bien. Vale, siguiente pregunta. Lucas pregunta, mejor momento en la etapa del Real Zaragoza. El último año es el que, a ver, mejor momento individual de yo como he jugado, de rendimiento personal, mi último año es el que mejor jugué y Tu último año de la primera. ahí, Vale, pues porque estaba pensando. fue un desastre. No. El No. último fue un desastre. Yo digo el último año antes de ir a Villarreal. Ese año es el que mejor me encontré, ¿vale? Y también hicimos 6-1, tal. Entonces ese Qué locura. fue el año que más cariño le tengo. Pero claro, el año anterior no estuve igual de bien, pero ganamos una Copa del Rey. Entonces, no sé con qué año me quedaría o qué momento. Pero vamos. Unos más de equipo, otros más tuyo. Me quedaría con las finales. Yo. Así como de momentos, me quedaría con las finales porque son momentos como lo que te he dicho de metes el gol y tal. Bueno, pues esos son partidos diferentes. Bueno, lamentándolo mucho, hasta aquí el podcast. Es una pena, tuve un problema con el micro, el receptor dejó de funcionar de repente en el minuto que íbamos y no se escuchaba nada, así que bueno, ya lo siento, yo me podría frustrar mucho porque además es el podcast con Cani súper especial, pero bueno, es algo que no depende relativamente de mí, entonces no, bueno, suficiente tengo con el trabajo que me lleva este podcast. No pasa nada, la gente que habéis hecho preguntas que bueno, no habéis visto la respuesta, si queréis habladme por privado y os digo qué respondió, ¿vale? En el juego de preguntas rápidas se pone en cabeza porque respondió bien 9 de 10
Y luego la pregunta que le hace al siguiente invitado, que está relacionado con el mundo del running, de la maratón, le pregunta que si, bueno, en mitad de una carrera sus pensamientos, pues bueno, solo tienden a lo técnico, táctico, en cuanto a, pues eso, lo que es el deporte de correr, o si le vienen pensamientos de cualquier tipo, cotidianos de la vida, ¿vale? Así que nada, poco más. Gracias a todos, como siempre, por haber visto el podcast, por los comentarios positivos, las críticas constructivas, como siempre. Seguimos mejorando y nos vemos. Muchas gracias por estar ahí y lo siento.